Lo dijo en la primera hora. Muy bien, 7:10 en la mañana. Gracias a nuestra audiencia. No se olviden, esto es A Primera Hora por Sonorama, la gran señal nacional. Transmitimos a través de nuestra señal de radio, nuestras frecuencias en prácticamente todo el territorio continental ecuatoriano. Estamos igualmente a través de la internet por www.sonorama.com.es y transmitimos por las plataformas digitales de Sonorama en Facebook Live, a través de la fanpage de Radio Sonorama y en nuestro canal de YouTube que se llama Sonorama TV. Junto a Belkis vamos a comenzar con la ronda de entrevistas correspondiente a la jornada del día de hoy. Y hoy es miércoles de análisis. Como ustedes saben, los miércoles a esta hora siempre procuramos tener varias visiones al mismo tiempo, tipo debate, tipo panel, en este segmento que se llama Cara y Cruz, ¿no? Para evaluar los temas de la gran agenda nacional. El pasado sábado 14 de mayo, la Asamblea Nacional cumplió sus primeros 12 meses del actual periodo. Periodo que estaba marcado en sus inicios por la expectativa. Claro, en un periodo distinto. Los actuales legisladores fueron elegidos con un método de asignación de escaños distinto. Se eliminó el método de Hunt y pasamos al método de Webster. Se advertía desde el propio cambio del método que íbamos a tener una legislatura fraccionada, marcada o integrada por 5 sectores políticos claramente identificados. UNES, que llegó con 49 legisladores en un primer momento, Pachacuti, que llegó con 27, Partido Social Cristiano e Izquierda Democrática con 18 cada uno, Creo con 12 y el resto asambleístas independientes. En el camino, evidentemente, estos números que acabo de señalar han tenido una variación que lo vamos a comentar justamente en el día de hoy. Y la idea es, en los siguientes minutos, hacer un análisis cuantitativo pero también cualitativo, porque claro, la presidenta de la Asamblea la semana anterior calificaba el periodo a este primer año como un 10 sobre 10 y hablaba de la producción legislativa. Pero ha sido un periodo marcado por la confrontación. Ayer mismo se suspendió la sesión de pleno de la Asamblea Nacional convocada para la tarde. Y sobre esto se dijeron muchas cosas. Vamos a tener 3 visiones sobre el tema. Quiero agradecer a Yesenia Guamaní, segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional, asambleísta de Izquierda Democrática, a Darwin Pereira, integrante del Consejo de Administración Legislativa CAL, asambleísta de Pachacutic, y a Paola Cabezas, quien hasta hace pocos meses se desempeñaba como coordinadora de la bancada de UNES, es asambleísta nacional por Revolución Ciudadana, la bancada Unión por la Esperanza en la legislatura. Y claro, al fin presencialmente, pues ya que estas cosas se vayan normalizando, obviamente seguimos manejando en algunos espacios la virtualidad, pero quiero agradecer a los 3 por tomarse el tiempo, por venir a la radio. Gracias a los 3 legisladores por su presencia. Y como siempre, quiero empezar de lo macro a lo específico y vamos a hacer empecemos con una valoración en general de la Asamblea. Yesenia Guamaní, segunda vicepresidenta de la Asamblea. Bienvenida, buenos días. ¿Cómo evaluamos estos primeros 12 meses del trabajo legislativo? Fabricio, buenos días. Belkis, un cordial saludo también a quienes nos escuchan a esta hora. Saludo también a mis compañeros, colegas, legisladores que también se encuentran en esta mañana en este espacio. Bueno, la Asamblea Nacional ha tenido que pasar por momentos conflictivos, duros momentos en el tema político. Sin embargo, considero que las actividades pues no han parado. Este periodo legislativo empezó con una agenda parlamentaria en la cual Izquierda Democrática tuvo un acuerdo programático con Pachacutic bajo 5 ejes. Estos son Minga por la salud, por la economía, por los derechos humanos, naturaleza. También aquí se ha manejado el Minga por la ética y la transparencia. Esta agenda parlamentaria inició con estos 5 puntos. Y claro, se ha venido desarrollando algunos de estos, que falta mucho por hacer, claro que sí, Fabricio. Pero aquí también hay que dejarlo claro que las actividades de la Asamblea Nacional no han parado. 28 proyectos que han sido presentados, han sido tratados por la Asamblea Nacional, por el Pleno de la Asamblea Nacional. 28 proyectos que han sido tratados o han sido aprobados. Han sido aprobados, 24 de estos ya están en el registro oficial. Algunos de estos tienen que ver con emprendimiento juvenil, por ejemplo, con reactivación económica para las provincias de Manabí y Esmeraldas. El Consejo de Administración Legislativa de igual manera tuvo 93 sesiones, calificó 169 proyectos que continuarán su trámite respectivo en las diferentes comisiones que conforman la Asamblea Nacional. De la misma manera, se han aprobado 13 solicitudes de juicio político durante todo el periodo
de estos están en la comisión de fiscalización. Algunos de estos ya han sido censurados o se ha buscado en este caso la destitución por parte del Pleno de la Asamblea Nacional. Sí, una asamblea actualmente que ha estado con confrontaciones, pero que las actividades tanto en el Pleno de la Asamblea Nacional como en el Consejo de Administración Legislativa han continuado. Ahora, la realidad de la Asamblea en estas 2 últimas semanas sí ha cambiado, porque lamentablemente no se ha continuado, por ejemplo, con las actividades en el Consejo de Administración Legislativa. Correcto, asambleísta Guamaní. Asambleísta Cabezas, bienvenida a este panel. La asambleísta Yesenia Guamaní ya nos ha brindado algunas cifras respecto de lo que ha sido este primer año de gestión en la Asamblea Nacional. ¿Cuál es su balance? Yo de este primer momento destaco al menos un término en el cual se ha hecho énfasis, y es lo conflictivo. Estos momentos conflictivos que ha vivido la Asamblea Nacional. Pero más allá de aquello, ¿qué nos ha dejado este primer año? Bueno, Belkis, saludos, igual a Fabricio y a toda la audiencia que nos puede escuchar, pero también por la mágica tecnología nos pueden ver. Saludos también a los compañeros, colegas que compartimos este panel. Sí, quizás hemos tenido una importante producción legislativa, pero desafortunadamente esto se ve opacado por los conflictos en los cuales se ha visto inmerso la Asamblea Nacional. Y yo quisiera hacer quizás una línea de tiempo, porque esto también tiene una génesis. Y yo creo que allí los sectores políticos deben hacerse responsables y cargos de lo que ha venido pasando dentro de la Asamblea Nacional. Primero porque si no leemos lo que al inicio el pueblo ecuatoriano decidió en las urnas, pues evidentemente termina pasando lo que sucedió. Hubo una alianza antinatura entre la bancada de gobierno, al inicio Pachacutic e Izquierda Democrática, para hacerse de los espacios dirigenciales de la Asamblea Nacional. Antinatura desde el punto de vista político-ideológico. Bueno, entenderá que como han ido transcurriendo las cosas, vemos cómo se han ido desgranando las bancadas, justamente porque no tienen, digamos, cercanía con el plan programático del gobierno. Son, creo que, uno de los principales elementos. Si hubiésemos respetado primero lo que decidió el pueblo ecuatoriano en su momento, una asamblea que fue elegida del centro a la izquierda, y hubiéramos tenido esa capacidad para poder entender lo que en su momento requería el país, para poder tener un contrapeso con el Ejecutivo. Porque a la larga lo que ha sucedido en la Asamblea Nacional y los conflictos es tener un gobierno que quiere controlar a la Asamblea Nacional sin haber ganado la Asamblea. Entonces, es allí donde se han venido generando las tensiones, y hoy tenemos el resultado que tenemos. Una presidenta entregada completamente al gobierno, bancadas que, como la de Pachacutic, no voy a hablar por ellos porque Darwin está aquí, pero que obviamente si ellos llegaron a la Asamblea con un plan legislativo programático era imposible que se pueda sostener, y tenemos hoy lo que pasa dentro de la Asamblea Nacional. Conflictos que sí, son evidentemente políticos. El pueblo ecuatoriano no quiere, obviamente, o no aspiraba a tener una asamblea con estas características, pero a la larga yo creo que sí es importante hacer esa lectura. Lo que sucedió en el inicio y que ha venido desencadenando la crisis política que tiene la Asamblea Nacional. Ojalá tengamos la capacidad de poder retomar, leer y entender lo que hoy el pueblo ecuatoriano aspira de esta asamblea y reconfigurar fuerzas, porque creo que eso es lo más importante en este momento. Asambleísta Darwin Pereira, le saludo nuevamente. Y ya que Paola Cabezas pone de alguna manera allí el picante, creo yo, del inicio del actual periodo legislativo, fue un error de Pachacutic haber generado este acuerdo con Izquierda Democrática, y me gustaría saber si se mantiene el acuerdo programático legislativo con la ID 1 y 2. Ese acuerdo con los independientes y el gobierno para estructurar la administración legislativa, ¿fue un error? Hoy, un año después, ¿es un error? ¿O en ese momento era lo que se necesitaba? Asambleísta Pereira, tenga la bondad. Gracias, buenos días. A ver, este es un análisis que hay que partir que hay que dividirlo en dos momentos. La génesis, como decía muy bien Paola, y lo segundo, lo que está pasando actualmente. Y la génesis se divide en tres momentos o en tres hechos indiscutibles. Primero, que el pueblo ecuatoriano eligió una asamblea heterogénea del centro hacia la izquierda. Eso debemos reconocerlo, es la voluntad del soberano. Y el soberano quiso que estemos estos asambleístas así, y así mismo lo entendemos nosotros desde nuestra posición de asambleístas, que el pueblo quiso que esté un presidente de la derecha.
ahí. Consecuentemente, era lo primero que había que tener claro para poder conjugar un equilibrio de poderes en el país. Lo segundo, el pueblo de una u otra manera se cansó de que los libretos se escriban en Carondelet, porque era lo que pasaba los últimos 14 años. Y consecuentemente dijo, bueno, vamos a dividir los poderes para que puedan supuestamente llevarse bien, pero bueno, no ha pasado al final del día eso, ¿no? Y quizás un hecho que para mí también es sumamente importante es la realidad histórica de la que venía el movimiento Pachacuti, que con justa razón reclamó tener la presidencia de la Asamblea. Yo creo que no nos equivocamos en hacer una alianza como la que hicimos, porque fue una alianza totalmente clara y transparente ante el país. Jamás hubo componendas de por medio, jamás hubo ministerios, jamás hubo contratos, jamás hubo nada de eso. Y lo digo con propiedad de causa porque yo estuve en las mesas de conversaciones previo a llegar a este acuerdo, que incluso estuvo ahí el finado César Monge. Sin embargo, las cosas se torcieron en el camino. Los problemas de la Asamblea hoy en día tienen nombre y apellido absolutamente claro. Las comisiones en la Asamblea han trabajado y siguen trabajando, siguen fiscalizando, siguen legislando, siguen produciendo informes para proyectos de ley, siguen yendo a territorio. Hace 15 días estuvo la Comisión de Seguridad Alimentaria en El Oro tratando de arreglar el problema de los bananeros junto con el ministro de Agricultura, que luego renunció, el exministro. Es decir, hay una dinámica dentro de la Asamblea que está caminando. Si usted en este momento, cualquier ecuatoriano va en este momento a la Asamblea, se va a dar cuenta que hay una Asamblea activa, una Asamblea que está a nivel de comisiones, a nivel de asambleístas, recibiendo a la ciudadanía, etcétera. Yo estoy de acuerdo con lo que usted está diciendo respecto de las comisiones y lo he dicho en estos micrófonos. O sea, a nivel de comisiones está claro que está funcionando. El problema es el CAL y el Pleno. Así es. Cuando esos proyectos de ley que ya han sido calificados por el CAL, aquí hay que también tener claro un detalle. Una vez que los proyectos están en las comisiones, ya no regresan al CAL. Ya tienen que pasar directamente al Pleno. Y eso pasa únicamente por la voluntad de la señora presidenta de la Asamblea Nacional, porque es la única que, de acuerdo a la ley, tiene la facultad de colocar esos proyectos en el orden del día y en la fecha que se deben tratar. Eso es potestad exclusiva legal solo de ella. Y consecuentemente no tiene responsabilidad ni el CAL, ni las comisiones, ni el resto de asambleístas, ni siquiera el Pleno. El Pleno en ese aspecto simplemente es convocado con la voluntad de lo que la presidenta ha decidido colocar en el orden del día. Eso debe quedar absolutamente claro. Que nosotros, cuando ya estemos convocados, tengamos la potestad de cambiar los órdenes del día y que usted ha visto que eso nos ha generado un sinnúmero de caos en la Asamblea para poder cambiar órdenes del día y poder tratar de hacer caminar este barco, de hacer enrumbar este barco, que está navegando directamente a un iceberg, a pesar de que le hemos dicho al capitán, o en este caso capitana del barco, oiga, ya hay un iceberg, nos vamos a estrellar, nos vamos a hundir, y ella no quiere entender, no, me quiero ir contra el iceberg, bueno, vamos, y al final del día le puede estar costando el puesto. Entonces, así las cosas en la Asamblea Nacional. Correcto, asambleísta Pereira. Y ya vamos a profundizar sobre el momento actual que vive la Asamblea Nacional. Asambleísta Wamaní, a propósito de lo señalado por la asambleísta Cabezas, en el sentido de esta alianza antinatura a la que hacía referencia entre las diferentes organizaciones políticas representadas en la Asamblea Nacional, yo quiero consultar si de pronto no fue ingenuo pensar que estas alianzas iniciales se podían sostener en el tiempo, porque para ello se requiere de madurez política. ¿Qué ha sucedido? Y retomar la pregunta de Fabricio en el sentido si se mantiene este acuerdo programático entre Izquierda Democrática y Pachacuti. Belkis, se mantiene el acuerdo programático entre Izquierda Democrática y Pachacuti. Más bien lo que estamos buscando actualmente es revisar la agenda programática y buscar la manera de fortalecer, por supuesto, en cada uno de los ejes que ya lo he manifestado. No es ingenuo. No, más bien yo creería que todos los asambleístas iniciamos con una predisposición, con un compromiso de darle respuestas a los ciudadanos, de darle respuestas al país, topando los temas prioritarios que le dimos a la Asamblea Nacional desde un inicio. Y usted ha topado un tema importante, Belkis, que es la madurez política. Yo creo que lamentablemente eso no ha existido en la Asamblea Nacional. Y las confrontaciones ha hecho que la imagen de la Asamblea Nacional se vea afectada. Por eso, como Izquierda Democrática, siempre hemos sido propositivos y hemos manifestado nuestro ánimo del diálogo, de hacer un llamado absolutamente a todas las bancadas a que nos sentemos a dialogar. Cuando tengamos coincidencias, pues avanzamos, y cuando no las tengamos, que a través del diálogo podamos superar.
En la Asamblea Nacional sí hay algunos escenarios, quienes están a favor de la presidenta y quienes están en contra de la presidenta. Izquierda Democrática está en la mitad, está del lado de hacer lo correcto, está del lado de hacer lo legal, y en eso nosotros nos hemos enmarcado. ¿Pero a qué nos referimos cuando hablamos de izquierda democrática? Porque evidentemente hay una fractura a lo interno de este bloque, al menos en la Asamblea. Y le añado algo más, ¿y a qué nos referimos con hacer lo correcto? Correcto. Bueno, sin duda alguna hay un fraccionamiento, y eso es evidente a nivel de país, un fraccionamiento en Izquierda Democrática, en el bloque de Izquierda Democrática y en el partido también Izquierda Democrática. Pero aquí hay que dejarlo claro también al país que hay las dos líneas, la línea legal de Izquierda Democrática y la línea ilegal de Izquierda Democrática. Son problemas internos que tendremos que seguirlos tratando y esperamos sin duda alguna superarlos, como pasa en todos los partidos políticos, en los cuales Izquierda Democrática ha tenido que tomar decisiones. Ustedes muy bien lo decían, iniciamos con 18 asambleístas, después fuimos 15 asambleístas y hoy somos 10 asambleístas que conformamos el bloque de Izquierda Democrática. 5 asambleístas que han sido retirados del bloque de Izquierda Democrática, algunos de ellos que no han sido afiliados ni siquiera al partido y otros que están en el Consejo de Ética y Disciplina. Pero por eso digo, Belkis y al país, más allá de las confrontaciones, lo que aquí debemos buscar es una línea de trabajo y compromiso con madurez política que le permitamos a la Asamblea Nacional salir adelante y por ende al país. Solamente antes de dar la palabra a Paola Cabezas. Paola Cabezas decía que ustedes, Pachacuti y Izquierda Democrática, hicieron una especie de alianza contra Natura al inicio del periodo. ¿Por qué no lo hicieron con UNES, que se supone tiene una visión ideológico-política similar? Yesenia. Bueno, primero manifestar que nosotros, en mi caso, yo no estuve en las conversaciones iniciales porque esto estaba a cargo de el jefe de bancada de ese momento. Entiendo que se hizo los acercamientos debidos, pero aquí hubo una línea que fue la que inició este periodo legislativo, un acuerdo programático en el cual fue Izquierda Democrática con Pachacuti, con 5 ejes que fueron fundamentales y fueron prioritarios. En su momento fueron claros también. A esto se sumó en el camino el apoyo de otras fuerzas políticas, como por ejemplo independientes, como por ejemplo también la bancada del BAN, que no está mal. Al contrario, yo creo que mientras más seamos los que trabajemos de manera articulada, podemos darle respuestas al país. Correcto, Paola Cabezas. ¿Cuál es su, digamos, balance de los dos comentarios que han hecho sus colegas? A ver, voy a tomar algo que usted dijo al inicio. Esto es consecuencia del cambio del método. Y obviamente el que se haya cambiado de método trajo a la Asamblea Nacional una especie de, bueno, lo que estamos viendo, para no entrar en especificidades. Tomando en cuenta lo que la asambleísta Guamaní acaba de decir hace un momento, ellos ya no son bancada, por ejemplo. Imagínense cómo ha ido transcurriendo el tiempo y cómo se van reconfigurando las cosas, que ellos, por ejemplo, ya bancada no son. Y sí, hay varios elementos que hay que tomar en cuenta. Esta crisis también desencadena por conflictos que tienen los partidos, y ahí obviamente yo no quiero entrar en los detalles, pero también los partidos políticos tienen que ser, hoy más que nunca, para fortalecer la democracia y la primera función del Estado, tienen que ser, bueno, tiene que haber formación política, tiene que haber también una forma de filtro para escoger sus cuadros, porque la señora Guamaní, por ejemplo, es consecuencia de la destitución de la vicepresidenta inicial de su partido, que fue votada por corrupción. El cargo que hoy... O sea, ella es consecuencia de eso, ella asumió un cargo por una persona destituida por corrupción. Otros elementos que han venido siendo parte, obviamente, de los temas internos de su bancada, y que termina siendo esta fotografía que la gente ve. Bancadas desestructuradas, y que eso termina arrastrándonos a todos. Yo sí creo, y voy a coincidir en eso, que es importantísimo y fundamental en la primera función del Estado, más allá de nuestras condiciones ideológicas, poder hablar de acuerdos políticos, primero con fuerzas políticas que estén representadas ante el voto popular. La bancada de UNES tiene más de 3 millones de votos que nos llevaron a ser la primera fuerza política dentro de la Asamblea.
Yo quiero coincidir y vuelvo a ratificar en eso. Creo que al inicio estos acuerdos programáticos con el gobierno, porque UNES era mala palabra o no había que darle espacio al correísmo, a pesar de nosotros ser la primera fuerza política, había que buscar cualquier mecanismo para no dejarnos presidir la Asamblea Nacional, que en lo personal creo que debimos haber presidido la Asamblea Nacional. Sin embargo, en los diálogos políticos se fueron generando otros acuerdos, de los cuales nosotros no teníamos ningún inconveniente. Al contrario, nosotros también coincidíamos que podría ser un cuadro de Pachacutic quien presida. Pero si usted ve la composición del CAL, tomando en cuenta del mismo hecho de que ya, digamos, legalmente Izquierda Democrática, por este desgranamiento que está sufriendo, ya no sería bancada, yo sí creo que debería existir una reconfiguración dentro del CAL, justamente por las representaciones políticas que hoy tiene la Asamblea Nacional. No hubiésemos querido, bajo ningún concepto, que los problemas internos de los partidos lleguen al debate o que terminen siendo también la fotografía que ve el pueblo ecuatoriano. Lo que está pasando hoy con la presidenta de la Asamblea es una consecuencia de problemas internos de su organización política que ha trascendido al resto de bancadas, asambleísta Cabeza. Bueno, yo creería que sí, es una bancada que llegó con 27, si no me equivoco, 25, con un plan programático. Resulta que tienen una presidenta que ahora la llaman de Carondelet y determina qué es lo que se hace y no dentro de la Asamblea Nacional. Eso se puede afirmar con certeza, que recibe llamadas de Carondelet. Bueno, yo ya le veo a Darwin Pereira. No le doy, como decimos en el fútbol, ya le voy a dar el pase a Darwin para que haga el gol. Pero es evidente que hay un cambio de dirección por parte de la Asamblea Nacional, al punto que yo diría que Pachacutic no está dividido en dos. Ahí tendremos hasta 3 bloques que en su momento unos están de acuerdo con la presidenta y otros no, porque justamente la presidenta tomó un giro completamente distinto y sí, los desacuerdos de diversas bancadas han venido siendo lo que ha afectado indudablemente el quehacer legislativo, estos escándalos que permanentemente están llegando a la ciudadanía y que, vuelvo y repito, insisto, estas denuncias que se hicieron por supuestos diezmos, denuncias que hizo el presidente de la República contra algunos legisladores de la bancada de Pachacutic, que todo quedó en el aire, pero termina siendo de una u otra manera los motivos de la descomposición política de algunas bancadas que, aunque usted no lo crea, termina afectando el quehacer legislativo. Correcto, asambleísta Pereira. Además de una reflexión sobre lo dicho por las asambleístas, trasladar la misma pregunta: ¿por qué no haber acordado desde un inicio con UNES a lo interno? Porque ahora mismo la lectura que existe es que al menos el ala radical de Pachacutic está actuando finalmente con UNES porque apuntan hacia un mismo objetivo, y ahí ya nos vamos a adentrar precisamente en la coyuntura que se vive en la Asamblea. Bueno, la Asamblea es el Parlamento, donde se parla, donde se conversa, donde se debe conseguir acuerdos, donde se debe generar Esa es la acuerdos. esencia, ¿no? Claro. ¿Sí? Esa es la esencia. En el mundo ideal debería ser así. Y así fue, pues, cuando llegamos, ¿no? Todos nuevos. Esta es mi primera legislatura. Creo mucho en la democracia y creo que en base a esa democracia, estos fueron los acuerdos que se generaron, acuerdos sanos, acuerdos transparentes ante el país, más allá de que puede haber otra percepción desde afuera. Adentro se vive otra realidad, ¿no? Adentro se vive una realidad del día a día de generar consensos, primero en favor del país. Yo al menos siempre interpondré el interés nacional, el interés del país, inclusive por encima de los intereses de mi partido. Y creo que lo he demostrado ante el país. Segundo, no se lograron los acuerdos, a pesar de que Paola sabe que sí tuvimos conversaciones comunes, de que sí hubieron conversaciones con todos. Nosotros jamás nos negamos a hablar con nadie. Conversamos con todas las bancadas, absolutamente con todos. Y en ese contexto, el resultado de esas conversaciones, de ese parlar, de esa generación de ideas dentro del Parlamento, dio como resultado este acuerdo que fue muy claro. Y esto también es importante puntualizarlo, a ustedes y al país. Cuando nosotros hablamos, tanto con César Monge, el finado, que en paz descanse, como con el resto de miembros de Creo, fuimos absolutamente claros. Nosotros tenemos líneas rojas que no las vamos a traspasar jamás. 1. 2. Jamás un acuerdo con ningún movimiento político, con Creo en este caso, significaba sumisión. Que la presidenta lo haya entendido al revés es otra cosa. La presidenta ha manejado una actitud de sumisión, pero utilizando la palabra que usted acaba de utilizar. Pero por supuesto, convirtió a la Asamblea en el patio trasero de Carondelet, un poco más, y se pone de alfombra para que el presidente... ¿Por qué lo dice asambleísta Darwin Pereira? Porque votó para que no lo investiguemos por el Pandora Papers, por ejemplo, cuando había una decisión del partido
del partido. Y aquí me deben estar escuchando algunos compañeros Pachacuti, porque esto lo decidimos en Consejo Político al interior del partido. ¿Qué hacemos con Pandora Papers? Y fue una decisión del partido de votar para que se investigue al presidente, porque no podíamos faltarle el respeto a más de 600 periodistas internacionales que nos decían que el presidente tenía bienes offshore. Y la señora presidenta votó y movió un poco de fichas para que muchos compañeros, 12 en total, voten para que no se investigue al presidente de la República. La presidenta de la Asamblea Nacional, junto con otros compañeros, 5 para ser concretos, votaron abstención para que el proyecto tributario que perjudica a todos los ecuatorianos pase por el Ministerio de la Ley. La presidenta de la Asamblea, junto a 5 compañeros más, votaron a favor de que no se censure a la superintendente de bancos cuando el mismo Pachacuti le estaba siguiendo un juicio a la superintendente de bancos. A mí no me van a decir que esto es coincidencia. No, señor. Esto es un acuerdo programático que ella tenía con el presidente Lasso. Diríamos que ese tema, el tema de Pandora Papers, fue el origen de estos conflictos internos en Pachacuti. Ya veníamos viendo algunos indicios de que la presidenta aparecía en actos públicos con el presidente sin consultarle al movimiento, porque nosotros nos cuidamos mucho incluso de estos temas, de saber con quién nos juntamos, porque dicen, o sea, si a mal árbol te arrimas, mala sombra te va a cobijar. Sin embargo, generalmente lo hacemos en consenso al interior del movimiento. Tanto es así que muchas veces recurrimos a las bases, y por eso ustedes habrán escuchado los famosos consejos políticos que desarrolla Pachacuti. Tanto le hacemos caso a las bases que en este momento, aunque los rebeldes se convirtió en una mala palabra para ciertos compañeros de Pachacuti, especialmente para la presidenta de la Asamblea Nacional, viene un consejo político y les ordena que nos restituyan a la bancada. Verá que ustedes solitos se pusieron rebeldes, ¿eh? No fue el periódico y la prensa, ni mucho. Ustedes solitos se llamaron rebeldes, se autodenominaron rebeldes. No, nosotros dijimos que nos declarábamos en rebeldía, por eso. Rebeldía, y luego la gente ya empezó a tirar. Si se declaran en rebeldía son rebeldes. ¿Y siguen siendo rebeldes o no? Seguimos siendo rebeldes, pero están en Pachacuti. Seguimos siendo Pachacuti. Yo diría, y lo digo públicamente, ser Pachacuti y no ser rebelde es una contradicción hasta ideológica. Nosotros no nacimos siendo rebeldes en Pachacuti, o sea, eso es, nacimos en las marchas, nacimos en las protestas, nacimos luchando por causas justas que nos parecen para el país, y lo vamos a seguir haciendo. Hoy en día hay un oficio presentado por el ex jefe de bancada en la presidencia de la Asamblea Nacional, no sé si lo pidió a lo mejor la presidenta, pero ese oficio existe, en el que nos separan oficialmente de la bancada. Le hemos dicho al actual jefe de bancada, al compañero Salvador Quispe, que nos ha invitado a que nos reintegremos, no porque se le apareció la Virgen y le dijo no seas malito, reintégralo, sino porque las bases le dijeron que no reintegre, tiene que cumplir ese mandato, que retire ese oficio de la presidencia y que le indique a la señora presidenta que ya no se va a hacer los caprichos de ella, sino que se va a hacer lo que dijeron las bases, y que indique que estamos siendo reintegrados. Eso no ha sucedido. ¿Qué telenovela la que está contando? Yesenia Guamaní, a la interna de la ID, la ID tal vez, si uno revisa obviamente el accionar de cada bancada, la ID es el bloque político más fracturado. Ustedes llegaron con 18 y tienen 10, me dicen que son 9, no sé si es así. Pero ¿cómo van a asumir aquello? Porque ustedes en este momento ya en la práctica ya no son bancada. Se inscribieron como bancada el 14 de mayo, pero hoy ya no son bancada. Asambleísta Guamaní. Sí, bueno, y ahí manifestar, Fabricio, y también lo que decía la compañera Paola Cabeza, sí somos bancada. Yo respeto mucho las posiciones políticas y los discursos políticos, pero aquí es lo legal. Izquierda Democrática conformó su bloque legislativo en el inicio de este periodo y legalmente está constituido. No es que si somos menos asambleístas perdemos esa figura de ser bancada como se ha venido trabajando. Pero el próximo año, cuando se renueve el CAL, ya no podrán aspirar. Si no tienen al menos 14 legisladores, no podrán aspirar a tener una representación en el CAL. Mauricio, ¿en qué parte de la ley está que solamente la bancada puede ser para el primer periodo o para el segundo periodo? No. Los bloques legislativos que fueron legalmente constituidos en este periodo son para los 4 años. Sin embargo, las posiciones políticas, veremos cómo se va manejando de aquí para el próximo año, y capaz haya otras figuras que permitan, en este caso, volver a revisar la legalidad de cada una de las bancadas. Pero legalmente, Izquierda Democrática tiene su bancada que fue legalmente constituida en este periodo legislativo y que durará los 4 años. Así se queden ahora. Por supuesto, pero mire, es que ahí también es el trabajo que está haciendo Izquierda Democrática para fortalecer el bloque y obviamente el partido como tal,
porque hay asambleístas que quieren formar parte del bloque legislativo de Izquierda Democrática. Esos son diálogos que vendrán en su momento. A Izquierda Democrática no le preocupa tener menos asambleístas si no se respeta la línea ideológica. A la interna nosotros analizamos, debatimos todos los temas, siempre que exista respeto y siempre que exista un debate político en el cual no se manejen ofensas, por ejemplo. Y eso hemos visto por parte de legisladores que lamentablemente no se ha cumplido, además de no apoyar la línea ideológica de Izquierda Democrática. El partido ha tomado su posición, ha tomado acciones pertinentes y por supuesto nosotros somos respetuosos también de eso. Todos los legisladores de Izquierda Democrática estamos bajo la lupa de un Consejo de Ética y Disciplina que revisa nuestro accionar, que revisa cómo nosotros estamos actuando, tanto en el Pleno de la Asamblea Nacional como en el Consejo de Administración Legislativa. Ahora también nos han dicho que en el caso de mi persona, que he asumido un cargo por actos de corrupción, en este caso de la anterior vicepresidenta de la Asamblea Nacional. Eso es verdad. Izquierda Democrática lo ha asumido, ha pedido disculpas en su momento por el accionar lamentable de una ex legisladora que lamentablemente estuvo involucrada en actos irregulares. Pero el proceso de elección para una nueva vicepresidenta por parte de Izquierda Democrática fue un proceso transparente, tanto a la interna como en el Pleno de la Asamblea Nacional, en la cual hemos ganado con votación. Que se ha buscado después de eso, en este periodo legislativo, incidentes en la Asamblea Nacional. Claro. Y eso creo que es una realidad que está y que ha sido evidente en todo el país, por buscar el poder en la Asamblea Nacional, y esa justamente es una realidad. Por eso, como Izquierda Democrática, Fabricio, usted dijo hace un momento, ¿cuál es entonces la posición legal? La posición legal. La correcta, le decía. Usted decía, vamos a hacer lo correcto. ¿Qué es lo correcto, Yesenia? Lo correcto es respetar la ley orgánica de la función legislativa. Lo correcto es respetar la Constitución. Pero en este momento no se está respetando la ley orgánica de la función legislativa cuando se conformó una comisión pluripartidista, como dice la ley, y esa comisión está sustanciando una denuncia, como dice la ley. Sí, lamentablemente ha existido una serie de irregularidades, y aquí no se trata de defender absolutamente a nadie. Izquierda Democrática no defiende a nadie. Sí defiende la legalidad de los procedimientos, de cumplir los plazos establecidos. Una comisión pluripartidista que no representa a los partidos políticos, que fueron designados a dedo, y aquí lo digo específicamente por Izquierda Democrática. ¿Lucía Plasencia no contó con el apoyo del partido? Claro que no. Y nosotros por eso fue separada del bloque. Bueno, por eso y por otras acciones. Izquierda Democrática no eligió a ningún representante para que sea designado en esta comisión pluripartidista. Nosotros lo dijimos desde un momento, no estamos en contra de una evaluación, pero si es que aquí existe el incumplimiento de una autoridad, se tiene que cumplir con los procedimientos y los plazos establecidos, como lo dice la ley. Izquierda Democrática no designó a ninguna persona para que nos represente en esta comisión pluripartidista, y en este caso la asambleísta Lucía Plasencia lo hará a título personal. Correcto, asambleísta Cabezas. UNES no hace una autocrítica de pronto respecto de cómo se conformó esta comisión pluripartidista a propósito de lo señalado por la asambleísta Guamaní. El BAN, por ejemplo, no forma parte de esta comisión. Bueno, creo que hay que leer claramente lo que dice el artículo 18 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, y habla de una comisión pluripartidista. Yo no sabía que la señora Plasencia era asambleísta, no sé, o sea, ella es una asambleísta electa por un partido político. No dice en ninguna parte de la ley que debería tener el beneplácito de alguna bancada, ni dice que tiene que ser, como en su momento manifestaba el coordinador del BAN, que tenía que ser la representación de la bancada. No dice en ninguna parte de la ley. Dice exactamente, la comisión pluripartidista ad hoc será conformada por 5 legisladores, que todos han sido elegidos por partidos políticos, porque si no, no hubieran llegado a la asamblea. Partamos por eso. Segundo, el BAN siempre estuvo en desacuerdo con la conformación de la comisión pluripartidista. Siempre estuvo en desacuerdo. Es más, en los diálogos internos que tuvo con nuestra coordinadora de bancada, se conversó con ellos, y evidentemente tenían una posición un tanto más radical para no conformar. Por eso, en su momento,
las personas que están allí, y vuelvo y repito, no entiendo dónde está la ilegalidad de quienes son parte de la comisión, porque primero estamos ajustándonos a lo que dice la ley, no dice bajo ningún concepto que tiene que venir con el beneplácito de uno de los sectores de las bancadas que están fracturadas, y eso ya son cosas que las tienen que resolver ellos. O sea, la señora Plasencia cumple con todos los requisitos para ser parte de la comisión. Pero ¿cómo llegaron a incluir a la señora Plasencia? ¿Por qué ese nombre? ¿Por qué no Yesenia Guamaní? ¿Por qué no Marlon Cadena? ¿Por qué no Dalton Basigalupo? ¿Por qué Lucía Plasencia? O sea, ¿cómo llegaron a ese nombre? Pues la señora Guamaní es la única que asiste a las reuniones del CAL con la presidenta. Esa fotografía creo que es clara. Entonces, yo entendería ahí, la verdad, yo no voy a hacer juicios de valor de las especificidades, pero sí quiero ir a lo legal, ya que estamos hablando de la ley dice claramente eso, 5 integrantes que sean representación de los partidos políticos, eso se cumple. De ahí lo otro, no estuve en los diálogos previos para la conformación de la comisión, entendería que son acuerdos que se tuvieron con las bancadas o con los representantes políticos de algunos sectores dentro de la Asamblea Nacional, y que a la larga lo que se requiere en este momento es justamente darle paso a la denuncia presentada por el legislador Esteban Torres. Está claramente establecido cuál es el tratamiento que tiene que hacer esa comisión a esa denuncia, y que, bueno, de acuerdo a lo que dice el artículo 166 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, tiene la señora Yori su posibilidad de presentar pruebas de descargo, el señor Esteban Torres por lo consiguiente sus pruebas de cargo, y que de allí se saque un informe que entendería que va a estar en el menos tiempo, de acuerdo a lo que escuchaba hace unos días, una entrevista del presidente de la comisión, para que en este caso el Pleno de la Asamblea Nacional lo trate. La presidenta, porque sí, el informe que emita la comisión pluripartidista se la entrega a la señora presidenta. Y ella tiene que convocar a sesión de pleno. Tiene 5 días para ponerlo. Ese es un plazo fatal, 5 días. Dice la ley. Yo allí... dice la ley. ¿Qué va a pasar si eso no ocurre? Bueno, o sea, si no convoca, claro. Si no convoca. Bueno, allí ya esto queda en la cancha de la señora Yori. Yo creería que, primero, el hecho de que ella ya haya presentado sus pruebas de descargo a la comisión, el hecho de que todas estas acciones judiciales que son las peores, yo creo que en esto ningún asambleísta, ninguno, está bien que estén sumisos al gobierno, que estén, mire, ni siquiera voy a estar en desacuerdo en eso. Cada quien decide en qué lado de la historia quiere estar, y eso es normal. Pero que cualquier legislador esté de acuerdo que se judicialicen acciones legislativas, están equivocados. Estamos hablando de las medidas cautelares y recursos que ha presentado la presidenta. Por favor. Y hay legisladores que han estado de acuerdo con eso, incluida la señora vicepresidenta, que ha estado de acuerdo que se presenten denuncias y que estén a favor de esto. Permítame, Paola, antes de ceder la palabra a Darwin Pereira, Yesenia Guamaní, ¿usted estaba de acuerdo con las medidas judiciales presentadas por la presidenta Yori en su momento, tanto las cautelares cuanto la posterior acción de protección, incluso una denuncia penal que presentó ante la Fiscalía? Sí, mire, yo estoy de acuerdo en que cuando se vea que se va a vulnerar un derecho, por supuesto que se tienen que tomar acciones. Y estos incidentes se han venido realizando hace aproximadamente 3 meses. Cuando quisieron impulsar una comisión pluripartidista a través de una resolución, solamente por votación, y digo esto es lamentable para la Asamblea Nacional, porque pretenden dar, no solamente a través de resoluciones, sino con acciones a la Asamblea Nacional para que las posiciones políticas estén por encima de la ley, estén por encima de la Constitución, y eso no lo vamos a permitir. ¿Tenía razón la presidenta Yori al acudir a la justicia? Pero imagínense, querían impulsar una comisión pluripartidista ad hoc a través de una resolución. ¿Qué le dijo la Procuraduría a los legisladores? Un ratito. Aquí se tiene que respetar los procedimientos. Si existe un incumplimiento de funciones, pues entonces se tiene que presentar una denuncia previa. Fabricio, Belkis, ustedes ¿se imaginan si hubiéramos evitado pues esos 2 meses de confrontaciones, de intentar impulsar una comisión pluripartidista ad hoc a través de una resolución, y respetaban la ley, respetaban los procedimientos? La ley es clara cuando se indica y se determina que una comisión pluripartidista se puede impulsar para sustanciar una denuncia por un incumplimiento de funciones por parte de alguna autoridad, no para evaluar. Y esto empezó por evaluar a las autoridades. ¿Nosotros qué dijimos como Izquierda Democrática? Si es que hay un incumplimiento de funciones de alguna autoridad, que se pongan las denuncias respectivas. Bueno, pasaron 2 meses de incidentes, confrontaciones.
Finalmente presentaron una denuncia mal hecha, pero lo presentaron. Pasó al Consejo de Administración Legislativa. Ahí estuvimos con el asambleísta Darwin Pereira y yo lo dije también en su momento. Una denuncia que tiene errores, subsanen los errores. Era lunes, teníamos hasta el miércoles para poder volver a revisar, calificar. Siempre vamos a estar de la línea correcta, no estamos apurados por calificar, en este caso una denuncia con errores. No se hizo caso, yo soy muy respetuosa de eso también. Se aprobó, se calificó una denuncia respectiva. Yo me abstuve de votar en esta denuncia en contra de la presidenta Guadalupe Llori porque esta denuncia tenía errores. Algunos fuertes, otros débiles, pero finalmente con errores no se puede manejar los temas y más aún cuando representamos a una institución tan importante como es la Asamblea Nacional. Quisiera responder también en este punto lo que se ha manifestado respecto a que han justificado que haya una comisión pluripartidista que fue nombrada a dedo. Eso no es correcto. Aquí se tiene que respetar a los partidos políticos. ¿La comisión fue nombrada a dedo? Claro. Por usted supuesto. no haya votado por la comisión es distinto. No, fue, no, señora Wamani, ya que usted tanto habla de la ley, debería recordar que fueron 81 legisladores quienes resolvieron conformar la comisión. No desconozca el rol que tienen los legisladores en el Pleno. Aunque no les guste, porque obviamente a usted no le gusta nada. Primero no le gustaba la comisión anterior, ahora tampoco le gusta esta. Nada les gusta, pero esta comisión fue conformada por 81 legisladores en el Pleno, aunque ustedes no... Ahora, un segundito solo solamente. Un punto de información que era importante aclarar. Correcto, punto de información. Ya. Sí, pero Fabricio, pero la ley no dice que tienen que pertenecer a las bancadas, dice una comisión pluripartidista, sí, es verdad. Y aquí yo quisiera hacer un llamado al respeto porque estamos aquí y yo estoy haciendo uso de la palabra. Esa ha sido siempre nuestra línea de manejo. Por favor, Yesenia, tenga la bondad. Una comisión pluripartidista que se nombró a dedo. Al jefe de bancada de Izquierda Democrática se acercaron a decirle que no puede ser conformada esta comisión pluripartidista por parte de la línea oficial del partido. Es decir, estos acuerdos ya se venían realizando días anteriores, incluso meses. Hubo un legislador que en un prepleno de la bancada de Izquierda Democrática entró y dijo: si no somos parte de la nueva mayoría, todos perderemos los espacios, incluido el espacio del asambleísta Wamani. Hemos tenido que estar bajo amenazas, presiones para apoyar autoconvocatorias, para apoyar comisiones pluripartidistas que han estado buscando incidentar en el Pleno de la Asamblea Nacional y por supuesto también en el Consejo de Administración Legislativa. Más allá de eso, Fabricio y Belkis, aquí es un llamado a la cordura. Somos asambleístas elegidos por votación popular. Tenemos deberes éticos también que cumplir. Con madurez política, por supuesto, dialogando. Y cuando no estemos de acuerdo, ojalá el diálogo pues nos permita superar. Siempre respetando la ley, respetando los procedimientos y respetando la Constitución. Correcto. Vamos ahora sí con el asambleísta Pereira. Asambleísta, el apuro no los llevó a cometer una serie de errores en este intento de investigar a la presidenta de la Asamblea a través de esta comisión. No, de ninguna manera, ¿no? Yo respeto mucho a Yesenia, pero no comparto su criterio de ninguna manera. Me parece que está totalmente equivocada y por si acaso aquí está la ley. Me gustaría saber en qué parte de la ley dice que los presidentes o los jefes de bancada deben designar a los miembros de la comisión pluripartidista. La ley es absolutamente clara en el artículo 18 y lo volví a leer en este momento por si acaso yo haya leído otra ley respecto de lo que escuchaba hace un momento, pero no he visto que sí he leído la ley correcta. Dice que a los miembros de la comisión pluripartidista los designará el Pleno, no los jefes de bancada. ¿Sí? Eso dice la ley. Y lo que ha hecho el Pleno es designar 5 miembros que pertenecen a distintos partidos políticos. No se ha hecho otra cosa, consecuentemente la comisión es perfectamente legal. Tanto es así que es legal que una jueza constitucional ha determinado su legalidad mediante una sentencia a la que le pretendieron hacer creer lo que hace un momento decía la compañera Yesenia, de que no era legal, de que aquí la puse y que no la encuentro, que no, que mira qué malos que son. No. Aquí no se trata de tener voluntades, de ser malos o de ser buenos. Aquí se trata de cumplir la ley. Y obviamente de defender la institucionalidad de la Asamblea Nacional, por favor. O sea, estamos destrozando la Asamblea Nacional por estos problemas internos. Al pueblo, ¿qué le importan nuestros problemas internos? Nosotros tenemos toda la obligación de autodepurarnos. La obligación, la necesidad
la urgencia frente a los principales problemas que apremian al país. Y yo creo que es importante en este momento destacar que la Asamblea tampoco es que sean solo malas noticias o solo sean broncas internas. Ya lo decía Yesenia hace un momento, 28 leyes aprobadas, 24 de ellas ya en el registro oficial. Creo que tampoco hablan tan mal de la Asamblea Nacional y quizás por eso no hemos caído a los niveles del 2 o 3% de la Asamblea del presidente Moreno, del expresidente Moreno. Pero como están ya mismo, ¿verdad? Y si seguimos peleando en esta mesa es posible que caigamos a aquello. Así que yo quisiera aprovechar para decirle que también hemos sido consecuentes con los agricultores. 2 ministros de Agricultura se han ido a la casa por incompetentes, por ineptos, porque no han dado pie con bola con la agricultura, y tenemos un tercero que estamos a punto de llamarlo a la Asamblea Nacional porque la leche la siguen pagando mal, porque la caja de banano, ayer se reunieron los bananeros en El Oro y ya están anunciando una medida de hecho. Los arroceros están con miedo de que pase con su cosecha que inicia en julio. Los maiceros están asustados porque el presidente de la República, junto al exministro de Agricultura, aprobaron la importación de 135,000 toneladas de maíz, cuando ahora a fines de julio empieza la cosecha de maíz. Va a llegar cuando estemos cosechando maíz la importación. Vamos a quebrar a los maiceros y seguimos peleando entre nosotros. Tenemos que fiscalizar a los ministros. Tenemos una presidenta que tiene una disposición, una presidenta de la Asamblea Nacional, que tiene en su escritorio una disposición de traerlo al ministro de Finanzas a la legislatura para demostrarle que sí había dinero y que sí hay dinero para equiparar los sueldos a los docentes. Una decisión del Pleno, dice usted. Una decisión de la Comisión de Educación, ya que no quiso venir a la Comisión de Educación. Ya, pero no ha sido convocada por la presidenta. No ha sido convocada por porque la única que lo puede convocar de acuerdo a la ley es la presidenta. Y le ha hecho caso omiso, se ha limpiado, no sé de qué habrá utilizado el papel con el que le dirigimos el oficio, diciéndole que lo traiga el ministro de Finanzas para demostrarle. Y para demostrarle que el artículo 177 enumerado de la Ley de Finanzas Públicas establece que los egresos permanentes se podrán financiar con ingresos no permanentes. Es decir, tenemos la ley en la mano, tenemos los estudios técnicos, pero no le podemos demostrar al gobierno porque resulta que el gobierno se esconde tras cámaras de buenos amigos que le hagan preguntas bonitas, pero que no le digan estas cosas que nosotros sí, con toda la potestad que tenemos, podemos decírselo en defensa del magisterio ecuatoriano, que hoy se está desangrando y contra quienes hemos sido absolutamente solidarios como Asamblea Nacional. Y ahí sí, fuera de estas peleas, la he visto a Yesenia, la he visto a Paola y he visto a todos los bloques votando a favor de los docentes. Esta Asamblea también ha sido buenas noticias para el país. Oiga, asambleísta Pereira, para irse, ya mismo cierro, nos queda poco tiempo, pero me quedo con usted y le pregunto, el momento que se conozca el informe de la Comisión Pluripartidista, que no sabemos qué va a resolver o recomendar la Comisión Pluripartidista, pero ese podría generar otro punto de inflexión o de quiebra a la interna de Pachacuti. De ninguna manera, ¿no? De ninguna manera. Nosotros hemos sido absolutamente claros al interior del movimiento, incluso vi la última declaración de Salvador. Ellos apoyarán lo que esté dentro de la legalidad y ya una jueza ha dicho que esta comisión es legal, consecuentemente lo que diga la comisión va a ser absolutamente legal y nos tocará obrar sobre lo que diga la comisión. Ya, pero el informe no es vinculante, pues el Pleno podría acogerlo o no. No es que el Pleno tiene que votar por lo que dice el informe es el instrumento, el insumo para el debate y el Pleno es el que tiene que resolver. Por supuesto, y respetaremos, si el Pleno decide no sancionar a la señora Guadalupe Llori, pues respetaremos aquello. Nosotros votaremos en base a lo que nuestra conciencia nos diga y en base a lo que hemos venido diciendo. Y ojo, aquí una cosa, aquí también quisiera detenerme en algo. Yo no creo en una justicia selectiva. Yo no creo que solo Guadalupe Llori o la señora Guadalupe Llori haya llevado a la Asamblea a este caos. Aquí se debe evaluar a todo el CAL. Aquí se debe evaluar a todo el CAL y el que nada debe, nada teme y debe someterse a esa evaluación. Yo he pedido y pido públicamente a mis compañeros del CAL que si mañana hay una denuncia en contra de Darwin Pereira para ser evaluado como miembro del CAL, sea evaluado. Yo reconozco que mi máxima autoridad es el Pleno. ¿Cómo? Y si el Pleno mañana decide sacarme del CAL, pues tendré que salir del CAL. No tengo ningún problema con aquello. No les voy a poner una acción de protección, no voy a amenazar con meter los presos a mis compañeros asambleístas, por más que no esté de acuerdo con ellos. Yo no la pienso meter presa a Yesenia por lo que está diciendo, de ninguna manera. Obviamente Guadalupe sí quiere verme preso y quiere verme allanada a la casa. 2 denuncias penales tengo por si acaso encima por estos temas. Y a veces me muevo en la calle diciendo a qué horas me agarran aquí, me bajan del carro y me llevan preso. Pero no, mi conciencia me permite andar con tranquilidad el día de hoy y no le temo a las denuncias, pero sí creo, y le he dicho a los compañeros asambleístas, no me parece justo, y hay que hablar aquí, a mí me gusta siempre hablar con la verdad, que solo se ha evaluado a Guadalupe Llori. Debe evaluarse todo el CAL. ¿Cómo viabilizar rápidamente, asambleísta Pereira, ya que ha topado este tema, cómo viabilizar esta evaluación a todo el CAL? Porque al final del día, a mí por lo menos me resulta demagógico el discurso de evaluémonos todos o evaluemos el CAL. Hubo denuncias en contra de integrantes del CAL que finalmente no prosperaron a lo interno de esa instancia. Entonces, ¿cómo viabilizarlo? Hay 2 alternativas. Y la primera, y la dije dentro del CAL el día que se tomó la decisión de solo calificar la denuncia contra Guadalupe Llori. Nosotros no podemos calificar una denuncia en contra de nosotros porque era la denuncia contra los 7, era una denuncia grupal.
Lo que dije es, elaboremos una resolución expresando que nos excusamos y que pasamos el tema al Pleno, ya que en vista de que es nuestra máxima autoridad, que el Pleno decida sobre estas 7 denuncias. No quisieron resolver en esa manera, de todas maneras yo soy un hombre muy democrático y siempre aceptaré lo que diga la mayoría, y aunque no me guste, así es la democracia. Hoy veo, y lo digo ya como abogado, como conocedor del derecho, que la alternativa en este momento sería que los denunciantes, que tienen todo el derecho de que su denuncia sea atendida, tomen esas denuncias y las propongan al Pleno, a través de un cambio del orden del día, a través de que la misma presidenta lo proponga, pero alguien debe atender esas denuncias. Y luego dirán que la ley no dice eso y que no hay cómo hacerlo. A ver, un momento, la ley, nosotros, en la ley legislativa nos permite a nosotros, lo que no esté contemplado en la ley, hacerlo de acuerdo a lo que el Pleno decida. Por algo el Pleno es la máxima autoridad. No estamos violando ningún derecho. A ver, ¿qué tiene de malo una evaluación? O sea, también hay que tener un poco de sentido común en esto, pues. Ahí hay una denuncia contra los 7 que la tramiten. Que la tramiten, no tiene nada malo que la tramiten. Paola Cabeza, ¿se debe evaluar a los 7 miembros del CAL más allá de esta discusión legislativa, normativa? Indudablemente. ¿Cómo hacerlo? Indudablemente, el tiempo se nos termina, pero podría decirle los incumplimientos de varios integrantes del CAL, indudablemente. Pero ¿con ser... qué herramienta legal se los puede evaluar? Yo creería que quizás podríamos incurrir, echa la ley, echa la trampa, se puede decir allí, y si no hay un sustento jurídico, porque a la larga la ley orgánica de la función legislativa se reformó recién y este es el primer ejercicio de la conformación de una comisión pluripartidista para hacer este tipo de evaluaciones. Yo creería, justamente para que cumpla lo que dice el procedimiento del 18 y el 166, podrían ser también denuncias de manera individual para que, de acuerdo a lo que dice el mismo procedimiento legislativo, sea el CAL el que califique y que, aprovechando que está conformada ya la comisión pluripartidista para optimizar justamente este recurso administrativo que ya lo decidió y lo definió el Pleno de la Asamblea Nacional, sea esta la instancia por donde se vayan, obviamente, sorteando los temas de las denuncias. Yo estoy completamente de acuerdo, es más, nuestro representante en el CAL también no tiene ningún inconveniente en ser evaluado. Ronnie Aliaga ha dicho desde el inicio, yo pongo mi cargo a disposición del Pleno de la Asamblea Nacional. Entonces, yo creo que ese es un paso también muy importante y fundamental, porque también esto permitiría, Fabricio, ir de una vez por todas a la interna de la Asamblea Nacional, redefiniendo fuerzas, porque yo vuelvo y repito, no es posible que una bancada que tiene 9, mañana tendrán 5 y que también tiene condiciones adversas esté representada dentro del CAL. Yo lo digo tajantemente y categóricamente, yo creo que es un momento en donde las fuerzas políticas se tienen que sentar. Yo creo que el tema de la evaluación, obviamente, es un paso muy importante y que esto también permita que a la interna la Asamblea tenga la capacidad de hacer una reconfiguración de fuerzas y que permita, ahora sí, de una vez por todas, ser una asamblea que esté más apegada a las necesidades que tiene el pueblo ecuatoriano. Hay muchas dificultades ahora y si tenemos una asamblea que sigue actuando en torno al gobierno, pues evidentemente no vamos a salir de esta crisis que es indispensable y necesaria resolverla por el bien del pueblo ecuatoriano. Correcto. Asambleísta Wamani, ¿coincide con estos criterios? Bueno, yo creo que es claro que el fondo de todos los incidentes, las confrontaciones en la Asamblea Nacional es justamente para reconfigurar las fuerzas, pero no podemos caer en lo ilegal y tampoco en lo improcedente. Aquí han manifestado que soy la única que asiste al CAL, sí, porque más allá de las confrontaciones y de las divisiones políticas, uno tiene que asumir con responsabilidad sus obligaciones, como es asistir al Pleno de la Asamblea Nacional, asistir también al Consejo de Administración Legislativa. Porque no le podemos dar ese mal ejemplo al país. Solamente en una sesión no se pudieron conocer 11 proyectos de ley, ni conocer ni calificar para que se pase el trámite en cada una de las comisiones. En otra sesión no se pudo unificar proyectos que tenían que ver con seguridad, que tenían que pasar a la Comisión de Seguridad y otros a la Comisión de Gobiernos Autónomos. Aquí por eso es un llamado a la coherencia, es un llamado a los legisladores a que dejen a un lado las confrontaciones y nos propongamos tratar las prioridades de la Asamblea Nacional. Aquí han manifestado evaluar a los 7 miembros del CAL. Yo creo que nadie tiene miedo a ser evaluado. Ojalá nos evaluáramos todos, los 137 ¿Pero legisladores. jurídicamente se puede? No, no se puede. Aquí, jurídicamente no se puede. Jurídicamente no se puede. Dicen que la comisión pluripartidista integremos más denuncias, pero por favor, la ley es clara.
una comisión pluripartidista se la puede impulsar para sustanciar una denuncia. Si tienen más, pues preséntenlas y que siga el respectivo procedimiento. Y por supuesto que se conforme la comisión pluripartidista, que responda a las diferentes fuerzas políticas, posiciones políticas de la Asamblea Nacional, que se respete a los partidos políticos, incluso Izquierda Democrática. Entiendo también que Pachacutic está analizando acciones legales para que se evite topar el nombre y tomar el nombre de los partidos políticos en esta comisión pluripartidista que no nos representa, porque no le han tomado en cuenta a Izquierda Democrática, han puesto a quienes ellos han considerado que tiene que estar en esta comisión pluripartidista. También aquí se ha manifestado que hay algunos incumplimientos y hay que decirlo claro al país, Fabricio y Belkis. Todo esto empezó porque tuvimos 2 juicios políticos en contra de consejeros de Participación Ciudadana y Control Social. Uno en contra de 4, otro en contra de los 7. Los 2 juicios políticos cumplían con los requisitos establecidos. A algunos no les gustó, pues, que se aprueben los 2, solo querían que se aprueben el de los 4. Nosotros en el Consejo de Administración Legislativa, y en este caso mi persona, que representa a Izquierda Democrática, tiene que actuar de manera imparcial, objetiva, como lo hemos demostrado, apegados a la ley, respetando la Constitución. Y por eso, cuando tuvimos estas dos solicitudes de juicio político, se aprobaron las 2 y bueno, pasan a la Comisión de Fiscalización y tendrán que tener el trámite respectivo. ¿Qué quisieron hacer después? Como ahora las nuevas mayorías no quieren respetar la ley, no quieren respetar los procedimientos, no quieren respetar los plazos, piensan que la mayoría, piensan que los votos tienen que estar por encima de la ley. Quisieron hacer una resolución para que no se respete el orden del tratamiento de los juicios políticos y primero que vayan los del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. ¿Por qué? Claro, lo que les interesa es el control no solamente de la Asamblea Nacional, Fabricio y Belkis, les interesa el control del país. ¿Por qué? Porque el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social tiene que designar al Contralor General del Estado, al Consejo Nacional Electoral, entre muchas otras. Se puede pensar en eso, y con esto cierro por el tiempo, porque ya me terminó el tiempo. Se puede pensar en eso que usted acaba de decir, cuando, si mañana o pasado destituyen a 4 o a los 7 consejeros, no es que la Asamblea elige a los nuevos consejeros, pues hay una lista ahí de candidatos que se presentaron en 2019 y que, digamos, si ante la ausencia definitiva de los actuales consejeros, hay, digamos, un orden allí, ¿no? Hay un orden y además de eso hay presión política y en esto nosotros ya lo hemos dicho. No solamente ha pasado con el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, sino también incluso por intereses personales que han estado presionando a algunas autoridades. Mire, yo voy a repetir lo que ya lo dije hace un momento. Si no somos parte de la nueva mayoría, todos perderemos los espacios. Eso nos vinieron a decir en el bloque de Izquierda Democrática, cuando querían obligarnos bajo estas presiones a apoyar autoconvocatorias, a apoyar comisiones pluripartidistas ilegales. Lamentablemente digo esto, ¿por qué? Porque si es que se va a conformar una comisión pluripartidista, respetemos los procedimientos, eso nada más. Veamos qué pasa en los siguientes meses. Yo creo que es muy importante, 30 segundos. 30 segundos porque no tengo más tiempo, Paula. Porque es impresentable que no lean la ley y que estén en la misma retórica de la presidenta de la Asamblea y de la línea discursiva del gobierno. Señora Wamani, escuche. La Asamblea Nacional solo posesiona a las autoridades. El Consejo de Participación Ciudadana los elige. Y de acuerdo al Trujillato que definió, los consejeros son electos por voto popular. ¿Me puede responder usted y al país cómo le vamos a meter la mano al Consejo de Participación Ciudadana si hay procedimientos claros para quienes, si fuesen destituidos, es el Consejo Nacional Electoral que tiene que decir, de acuerdo a quienes participaron en las elecciones, van a ocupar los cargos de ser destituidos? No mientan, no Correcto. Se puede seguir repitiendo lo que le corresponde a la agenda de gobierno, porque como dice su compañera coidearia, usted ya no parece legisladora de Izquierda Democrática, Correcto. Sino legisladora del gobierno. Les agradezco a los tres por este debate, más allá de las diferencias, que es legítimo. Les agradezco a los tres por haber venido acá a la radio y haber compartido este espacio para analizar lo que está pasando en la Asamblea Nacional. Gracias a la segunda vicepresidenta Yesenia Wamani, gracias a Darwin Pereira, gracias a Paola Cabezas de UNES y gracias también a nuestra audiencia. Primera Plana, todas las noticias, todas las voces.